pandemia, esta emergencia que estamos viviendo todos. Es un tiempo de internalizar, de orar, de buscar al Señor. Y después de eso vienen cosas nuevas. Y que el Señor los encuentre, ¿no?, dispuestos, animados a buscar las cosas nuevas que Él tiene para cada uno de nosotros. Amén. Fabricio ya me presentó casi todo, pero me llamo Tulio Fernández. Fernández con S, porque en Brasil se escribe con S, no es con Z. Todo lugar que yo voy, yo me pregunto, nombre Tulio Fernández con S. Tengo 31 años, casi 32, ya voy a cumplir el final de este mes. Estoy hace 14 años en Jucum, se hacen las cuentas, hice mi escuela de discipulado a los 17 años. Pensé que era 5 meses y volver a la casa y mira, ya van 14 años que aquí estoy. Entonces, el Señor tiene planes diferentes a los nuestros y son muchos mejores que los nuestros. Trabajo aquí en Chile desde el año 2009. Yo llegué el año 2009 para hacer mi escuela de estudios bíblicos en la base de Jucún en Pichilemu. Y también pensé lo mismo, que iba a hacer la escuela de 9 meses y que iba a volver a mi casa. Y han pasado 11 años y todavía no he vuelto. Estoy aquí, son los planes del Señor. Viví 8 años, bueno, más bien 7 años allá en Pichilemu. El último año estábamos vinculados a la base, pero casi no estuvimos allá. Y ya hace 3 años y medio estoy en la región de la Araucanía. El Señor nos habló que esta región, supuestamente la más evangélica de Chile, necesitaba la palabra, necesitaba el discipulado, que es el área con la que nosotros trabajamos. Mi esposa Daniela es chilena, es de aquí de la Araucanía. Mis hijos, uno nació en Chile, en O'Higgins, en Santa Cruz, y el otro nació en Brasil. Entonces, amamos la palabra y estamos comprometidos con terminar la pobreza bíblica en el mundo. Que el Señor nos dé esta gracia de ver la pobreza bíblica siendo erradicada en el planeta, en el mundo. Y de hecho, de eso se trata nuestro tema, el panorama bíblico. ¿Qué es un panorama? Un panorama es una vista general, no es un panorama, es un vistazo general, es una imagen completo de la palabra de Dios. Y a mí me gusta mucho este tema, yo lo he enseñado muchas veces, porque yo creo que nosotros muchas veces pensamos que la Biblia no es nuestra historia, es la historia de otras personas, es la historia de otros pueblos, de otras naciones. Pero al estudiar este panorama nosotros vemos que es nuestra historia también. La Biblia se trata de nosotros, nosotros somos parte de esa historia que aún no fue concluida. Y vamos a estar hablando de eso a lo largo de estas clases, de la clase de hoy día y de la clase del jueves. Yo les quiero también mostrar algunas imágenes, algunas cosas que vamos a estar viendo esos días. Y yo quiero hablar sobre qué propósito de nuestra clase, cómo más o menos va a funcionar. Déjame compartir mi pantalla. Aquí está. Nosotros vemos ahí un rompecabezas, ¿cierto? Un puzzle. Ahora, ¿qué es un puzzle? Es una imagen grande dividida en varias piezas pequeñas. Y vemos que ahí falta una pieza, ¿cierto? Hay una pieza faltante. ¿Qué es eso? Nosotros además estamos mirando muy de cerca. ¿Puede usted imaginarse qué es lo que va ahí? ¿Qué es lo que estaría ahí? ¿Será un pedazo de tierra, nieve, agua, gravilla, una piedra? O a lo mejor podría haber un animal ahí, ¿no? Que sea un zorro, un mapache, un ave. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Si yo agarro una piecita de puzzle aislada y les muestro una pieza de puzzle y les pregunto, ¿qué es? ¿Qué podría saber? No. ¿Qué sabrías usted qué es? Pero ese en cambio yo le muestro la imagen completo. Yo le muestro todo el puzzle. ¿Qué dirían ustedes que es? Sería mucho más fácil, ¿cierto?
Yo voy a poder saber, mira, esta piecita es azul, entonces es parte del cielo. O esa pieza es verde, es parte del árbol. O esta pieza es, no sé, es café, es parte de un camino de la tierra. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en esta clase es mostrar el panorama. Es como si yo le mostrara la caja del puzzle. Todas las cajas de un puzzle vienen con la imagen, ¿no? Y una vez que yo entiendo el panorama, que yo entiendo el todo, voy a poder entender las partes pequeñas. A veces nosotros agarramos las piecitas de puzzle y queremos entenderlas. Agarramos un libro, un pasaje suelto de la Biblia y queremos entender. Yo recibo, como trabajo con estudios bíblicos hace muchos años, si yo le mostrara los mensajes de WhatsApp que me llegan de repente, ¿no? Así como de la nada, sin ni buenos días. Y me dice, Tulio, ¿quiénes son los espíritus encarcelados que habla ahí en Pedro? Y yo decía, ¿cómo? ¿De qué me está hablando? Los espíritus encarcelados. ¿Cuáles espíritus encarcelados? ¿Dónde sale? Ah, en Pedro. ¿En qué capítulo? ¿En qué versículo? Porque a veces la Ah, ahí gente está. asume que uno sabe Gracias, todo, Alex. ¿no? A Ya, veces la gente Hueso. asume que uno ya adivina dónde está. No, uno tiene que saber, tiene que tener la conciencia de la imagen, saber dónde va esta pieza. Y dónde va esta pieza va a influir mucho en su significado, en su interpretación. Entonces eso es algo importante que nosotros necesitamos entender. Y yo espero que ustedes entiendan en esas dos clases. No vamos a ver muchos detalles, pero vamos a ver el cuadro general, el cuadro grande. Y espero que eh, podamos aprender. Vamos a comenzar del principio. Vamos a comenzar del comienzo. ¿Cuál es el principio de todo? Quizá alguien pensó ahí la creación. También, pero no. El principio de todo no es la creación. El principio de todo es Dios. Él es el origen de todo. Porque Él estaba desde antes de que todo eso sucediera. De hecho, mira, quizá esta frase puede ser un poco extraña. Dios estaba antes del antes. ¿Me entiendes? Antes que hubiera el tiempo, antes que existiera un antes y un después, el Señor ya estaba. Y aún después del después, Él va a estar. Todo comienza en Él, toda la vida emana de Él. Él es el origen, Él es la fuente de toda vida. Y para comenzar esa historia tenemos que comenzar en Él, conociendo a Él. Y la manera como yo veo y conozco a Dios va a influir directamente en la manera como yo interpreto su historia y la manera como Él se relaciona con nosotros. Hay mucho, podemos hablar mucho sobre el carácter de Dios. Una de las clases que me encanta dar también son los atributos de Dios. Estar toda una semana ¿no? analizando los atributos de Dios. Vamos a hablar de algunos que yo considero que no sé si los más importantes, pero más esenciales para nuestro entendimiento de la palabra. El primero es que Dios es eterno. ¿Qué significa ser eterno? A veces uno piensa que eterno es sin fin, no muere jamás, es eterno. Highlander, así, no sé. Y no se trata de eso, eterno es mucho más amplio. El hecho de que Dios es eterno significa que Él no tiene principio y no tiene fin. Significa que Dios no está atado al tiempo. Significa que para Él no hay antes, no hay después, no hay ahora, no hay ayer y no hay mañana. Todo, Él está en todo. Y eso es algo imposible de comprender con mi mente humana. ¿Por qué? Porque yo tengo una limitación de estar atado y vivir en el tiempo. Y yo no lo puedo comprender. Y muchos de los elementos de carácter de Dios nosotros no podemos comprender. No nos cae en nuestra mente humana mortal. Un ejemplo que yo siempre doy. Algún hermanos, piense usted, ¿cómo explicaría a un ciego de nacimiento qué es el color verde? ¿Alguien tiene una idea? Si alguien tiene una idea de cómo explicar a un ciego de nacimiento el color verde, active su micrófono y cuénteme, porque yo quiero saber. Yo creo que es imposible, ¿no? Podemos darles algunas nociones. Yo le puedo pasar una hoja de árbol en la mano y decir el verde.
pero si yo agarro una hoja de, no sé, de albaricoque rojo y una hoja de albaricoque verde, una hoja de burdeo y la otra es verde, y él no. Yo puedo dar nociones, ¿no? Algunos dicen que los colores tienen temperatura. Y yo he visto personas ciegas a veces poner la mano así y a través del tacto sienten la temperatura del color y pueden decir que es el verde, que es amarillo, pero aún así no van a poder comprender completamente, ¿no? Y no sé, el verde agua y el verde carabinero, es diferente. Entonces, es imposible, tienen una limitación y no pueden comprender completamente qué es el verde. ¿O cómo yo explicaría a un sordo de nacimiento el sonido de la flauta? O la diferencia entre el sonido de la flauta y del piano. También pueden entender, percibir algunas cosas, como, por ejemplo, uno de los genios de la música, no nació sordo, pero desarrolló sordera, fue Beethoven. Ustedes creo que todos conocen su historia, ¿no? Y él escribió la novena sinfonía de Beethoven, una de las sinfonías más famosas de la historia, estando sordo. Y una de las cosas que él hacía, él agarraba un palito, como un palito de fósforo, un moldadiente, y ponía aquí en la boca, en los labios. Y a través de la vibración del palito, él componía las notas. Otra cosa que él hizo fue, él tenía un piano, entonces él cortó los piecitos del piano, las rueditas que tiene, ¿no? Y el piano quedó en el suelo. Entonces se acostaba en el suelo y sentía la vibración cuando tocaban y ahí compuso la novena sinfonía. Pero no nació sordo y hay una limitación, pueden entender parte. Queridos, el carácter de Dios es así. Nosotros vamos a poder percibir algunas cosas, pero no vamos a entender en plenitud. ¿Cómo yo puedo entender la eternidad de Dios, no estar en el tiempo? No puedo, porque yo estoy en el tiempo. Pero por la fe yo tengo que creer eso y aceptar que es parte de su carácter. Y Él gobierna el mundo desde su perspectiva eterna, mayor que la mía. Eso yo debo comprender. Otro, Dios también está un poco quizás relacionado con el eterno. Dios es infinito. No hay cómo medirlo, no hay cómo mensurarlo. Yo no puedo cuantificar o explicar en palabras humanas a Dios. Y está la serie de los omnis. Todo el mundo ya escuchó eso, ¿no? Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente. ¿Qué significa eso en términos teológicos? No usamos estas palabras en términos prácticos. Omnipotente, Él puede todas las cosas, pero ojo, según su carácter. ¿Dios puede pecar? No. Ah, entonces no puede todas las cosas. Por favor, no me venga con eso, ¿no? ¿Qué significa que Dios es omnipotente? Él puede todo según su carácter. ¿Le puede matar al inocente? No. ¿Él puede coexistir con el pecado? No. Él puede todas las cosas. No hay nada difícil o imposible para Él de acuerdo a su carácter. ¿Él puede contradecir su carácter? No. Dios no puede hacer eso. Otro, Dios es omnisciente. Él todo lo sabe. Él sabe todas las cosas. Hay muchos versículos bíblicos, ¿no? Lo que yo le estoy dando, hay muchas citas bíblicas, y yo les puedo mandar a la Dani o a la Caro, y después los mandan un archivo con las citas bíblicas de eso que estamos viendo. La palabra dice que Él conoce cada una de las estrellas del cielo y las llama por su nombre. A espectro visible, ¿no? O a ojo simple, a simple vista en una noche clara, tú puedes observar alrededor de 3.500 estrellas. Y con un telescopio, yo una vez escuché esta información, no me recuerdo los detalles, pero aún así con una visión más, con algunos instrumentos, el espectro visible de la Tierra podíamos observar alrededor de 17.000 tantas estrellas. Pero sabemos que hay trillones de estrellas. Solo en nuestra galaxia hay trillones de estrellas. En nuestra galaxia, la Vía Láctea es una de las más pequeñas, comparada con las galaxias vecinas como Alfa Centauri, Andrómeda. Hay trillones de estrellas y Dios conoce cada una de ellas por su nombre. Él sabe cuántos granos de arena hay en todas las playas del mar.
Él sabe cuántas moléculas de agua, de H2O, hay en los océanos. Él conoce cuántos pelos hay en tu cabeza. Algunas cabezas son más fáciles de contar que otras, ¿no? Pero aún las difíciles, Dios sabe. Y Dios sabe todo lo que pasa en nuestro corazón. Conocer la omnisciencia de Dios nos debía permitir tener una relación de mucha libertad con Dios. Porque Él no se asuste como, "Ah, Dios va a saber el pensamiento que yo tengo en mi corazón". Y va a decir, "Ah, qué mente cochina, qué mente sucia". Él conoce. Conoce todos los pecados que ya cometimos, las intenciones erradas de nuestro corazón. Sin embargo, escoge relacionarse y revelarse a nosotros. Y Dios es omnipresente, Él está en todas partes. Hasta en un cementerio, un viernes 13 o en el 31 de octubre, a las 12 de la noche. Sí, Él está ahí. Él está dentro de un edificio donde hay prostitución. Sí, también está ahí. Él está en un lugar donde se hace un culto satánico. También Él está en todas partes. Él es omnipresente. Hay una historia que siempre me gusta contar, una amiga mía, se llama Carrie Neve, ella es americana. Ella fue misionera durante muchos años en Nepal. Y ella cuenta que una de sus visitas a Nepal, ella estaba a la falda del monte Everest, ¿no? La montaña más alta de la Tierra. Y ella dijo que a lo lejos ella podía ver el monte Everest. Y salió un tiempo a tener un tiempo de oración y estaba adorando al Señor. Decía, Señor, qué majestuoso era. Y estaba viendo la montaña más grande del planeta. Estaba adorando a Dios por su magnificencia, ¿no? Por su grandiosidad. Y cerca de ella había un templo hindú. Gran parte de los nepalíes son hindúes. Y ella había un templo hindú y al atardecer la gente entraba en ese templo, tocaba una campana, hacía sus ofrendas a los dioses y salía. Y su corazón se puso tan triste. Él dijo, Señor, estamos delante de la montaña más grande del planeta que muestra cómo tú eres grande, majestuoso, omnipotente. Y esta gente está ahí adorando a los dioses falsos. Se puso muy triste. Y Dios habló en su corazón. Si quiere, entonces entra en este lugar y adora a mí, al Dios verdadero. Ella tuvo miedo. Dice, ¿cómo voy a entrar en un templo pagano? No, no puedo entrar ahí. Y Dios le dijo, Carrie, ¿de quién es la montaña sobre la cual está edificada este templo? Es mi montaña. ¿Con las piedras de quién hicieron los alicerces de este lugar? Son mis piedras. ¿Quién hizo crecer la madera, los árboles, que columnas y la techumbre de este lugar? Estamos esperando que Tulio se conecte nuevamente. Ok. Los demás escuchan súper bien. Sí, Da un ok. Sí, se escucha bien. Sí. solo que estamos escuchando bien. Estamos contactando para arreglar el tema. Sí, parece que me desconecté un ratito, ya volví. Fue el diablo. Tulio está ingresando nuevamente. ¿Se escucha? ¿Ya entré de vuelta? ¿Sí? Sí, se escucha. ¿Se escucha? Creo que fue el diablo que quería robar la revelación. Estaba hablando sobre que Dios es 100% bueno. Nosotros debemos entender eso, que Él es 100% bueno y en Él no hay maldad. Siendo así, si yo entiendo eso, yo voy a saber que todo lo que Él me dice que haga es bueno y cada uno de sus planes y sueños son buenos. Le quiero mostrar una otra imagen.
Hay una cosmovisión en el mundo que dice lo siguiente. Quizás ustedes ya vieron este símbolo en algún momento de sus vidas, ¿no? Es una cosmovisión oriental, está muy presente también en nuestro día a día, que es conocido como el Yin Yang. ¿Y qué es lo que dicen ellos, no? Ahí el lado blanco está representando todo lo que es bueno, la bondad. Y el lado negro, toda la maldad y la oscuridad. Dice que en todo lo bueno, en todas las personas buenas, hay una pizca, hay algo que sea de maldad. Y en todo lo malo hay una pizca de bondad. Yo puedo pensar que, ay, qué bonita esa cosmovisión, ¿no? Qué manera linda de ver la vida. Pero no es verdad, es mentira, porque Dios es 100% bueno y en Él no hay ninguna maldad. Ninguna de sus intenciones o motivaciones son impuras y además Dios odia el pecado y la maldad y no puede coexistir con ella. Pero también Dios es misericordioso. ¿Qué significa eso? Que sin esa característica de Dios, Él no hubiese sido, el mundo ya no existiría más. Sin esa característica de carácter de Dios, el mundo ya no existiría. Él es perdonador, Él es misericordioso, Él se compadece de nosotros. Y las dos últimas características de carácter de Dios que vamos a ver. Dios es trino. Tulio, perdón, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Sí, me dicen por el chat que si puedes terminar la historia del Everest porque quieren terminarla. Me parece que se había terminado, ¿no? Se cortó cuando yo ya estaba Sí, en la otra parte, pero cortó, creo. ya, la historia final es que Dios le habló a Carrie que los árboles eran de él, las piedras eran de él, la montaña era de él. Que ese templo, aunque estaba dedicado a un Dios que no existía, también era de él, él habitaba ahí. Era una muestra de la omnipresencia de Dios. Y entró en ese lugar y adoró al Dios verdadero. Y nadie la pilló. La Trinidad de Dios también es un atributo que quizás es un poco difícil de entender. No voy a poder entender con mi mente humana cómo Dios es uno, pero es tres a la vez. No podemos entender, pero con la fe debemos entender que Dios es Padre, es Hijo y el Espíritu Santo. Es un Dios que existe en tres personas. Hay también nuances, no pistas en la creación que nos muestran eso. Por ejemplo, los tres estados físicos de la materia. ¿No es cierto? El agua, ¿qué es? H2O, dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. Si yo agarro agua en su estado líquido, que es el que más comúnmente encontramos, ¿no? Aquí tengo una botellita de agua. Y pongo en un microscopio y analizo, que yo voy a ver dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. Ahora, si yo bajo el agua, bajo 0 grados centígrados, ¿qué pasa? Que tengo hielo. Pero el hielo en un microscopio, ¿qué es? H2O. Ahora, si yo subo la temperatura del agua sobre los 100 grados, yo voy a tener vapor. Pero el vapor en su esencia, ¿qué es? H2O. Es lo mismo, pero en tres estados físicos diferentes. Dios es solamente uno, pero Él existe en tres personas. Y Dios no es una idea, no es un concepto. Dios es un ser único, distinto y personal. Muchas religiones o cosmovisiones en el mundo ven a Dios como una idea, un concepto, una energía, ¿no? Dios está en los hindúes, pues son muy así, ¿no? Dios está en las personas, Dios está en la vaca, Dios está en el árbol, en el río, en la rata, en todo. No, Dios es un ser distinto, único, personal, con sus propias características.
Entender eso va a afectar nuestro entendimiento de todo el resto, de toda la historia de Dios, toda la historia de la Biblia. Pero veamos primero en cómo comenzó todo, la creación. Yo entiendo de la manera que Dios, en su plenitud, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en su comunión perfecta disfrutaban tanto el uno del otro que quisieron crear el hombre para compartir esta comunión, de esta plenitud que ellos vivían con nosotros. Y Dios creó, pero hay algunas, todo el mundo sabe que Dios creó, ¿no? ¿En cuántos días Dios creó el mundo? A ver, muéstrame con sus dedos. En 6, ya, bueno, nadie puso 7, porque en el séptimo él descansó. En 6 días Dios creó el mundo, pero todo el mundo sabe. Pero hay algunos elementos de la creación que debemos entender que reflejan el carácter de Dios y muestran que Jesús estuvo ahí con él. Primero, Dios creó de la nada. Cuando Dios creó el mundo no había nada. No, nothing, nada. No había nada. Él creó de la nada. Él no necesitó comenzar con algo. Él no agarró partículas de, no sé, partículas cósmicas. No, no había nada. Dios creó de la nada. Nosotros somos también creadores. Podemos crear muchas cosas, ¿cierto? Podemos crear canciones, crear instrumentos musicales, podemos crear alimentos, vehículos, pero no podemos crear de la nada, necesitamos materia prima. Pero Dios no necesitó nada. Segundo elemento característico de la creación. Dios creó con su palabra. Él creó con su palabra. Él llamó las cosas a la existencia y las cosas existieron. Simplemente. Él dijo que haya luz y hubo luz. Él dijo que se separen las aguas y se separaron las aguas. No fue difícil para Dios crear el mundo. Él simplemente llamó las cosas a la existencia. Ahí va un entendimiento que tenemos que tener, que es el séptimo día, ¿no? No es descanso porque Dios se cansó. Es como, voy a crear la luz, vamos. ¡Ay, qué difícil que está crear la luz! Que haya luz. ¡Ay, me agoté! Hoy voy a dormir ahora. Mañana hago el segundo día. El segundo día, que se separe las aguas. ¡Ay, qué tan difícil! Me fue muy difícil separar las aguas. No querían separarse. Y me costó mucho y por fin las separé. ¡Ay, me cansé! No fue difícil. Dios creó con su palabra. Él llamó las cosas a la existencia y ellas existieron. Y tercer elemento que es tan importante. Dios creó la humanidad a su imagen. La humanidad es única en la creación. Dios creó todas las cosas, la tierra, las plantas, el agua, los animales, los seres vivientes, los minerales. Pero solamente a la humanidad le dio su imagen. Solamente a la humanidad Dios entregó su imagen. Yo quiero hacerle un ejemplo aquí con ustedes. Miren, les voy a mostrar algo. ¿Qué tenemos aquí? Un Andrés Bello. Andrés Bello, ¿cierto? A ver. Sí, es Andrés Bello. Que no me equivoque. Tengo dinero. Pero en su esencia, ¿qué es? No, no les doy porque me falta, me hace falta. Cristian y Paulina dicen que es papel, ¿cierto? Es papel. Celulosa de papel que se saca de la madera de los árboles y se hace este papel. Es papel, ¿verdad? Ahora, aquí a mi lado tengo, ¿qué? Papel
de baño. ¿Qué es en su esencia? Papel. Ambos son papel, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia de uno y de otro? ¿Por qué tienen diferente valor monetario? Valor económico. ¿Por qué uno vale más que el otro? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Ponga su respuesta ahí en el chat. Uno se puede intercambiar ese valor del hombre. Mira, alguien aquí puso, pero está poniendo reservadamente, creo que no lo pueden ver. Daniela. Uno tiene dibujos. ¿Qué es lo que tiene este pedazo de papel? Tiene una imagen, tiene un sello. Y esta imagen le otorga valor. El creador de este pedazo de papel puso en él una imagen que le da valor. Mucho más valor que este papel. O que este papel. Aunque todos son papel, ese tiene más valor porque se le imprimió una imagen. Todos los elementos de la creación son valiosos, son importantes y todos son creación divina. Pero solamente a nosotros, solamente a la humanidad, se le imprimió la imagen de Dios. Y el hecho de que tú tengas la imagen de Dios te otorga mucho valor. Mucho valor. Más que todos los elementos de la creación. Hoy en día nuestros valores están invertidos, ¿cierto? En algunos lugares, por ejemplo en India, la pena por matar una vaca es más grande que la pena por matar una persona. Y mismo en nuestro país, donde necesitamos pensar en otros lugares, hay gente que da más valor a casas, a autos, que a las personas, a bienes, estatus. Tú tienes mucho valor, porque tú tienes la imagen de Dios. La mayoría aquí tiene su cámara activada. Los que no tienen su cámara activada y pueden activarla ahora, por favor, háganla. Active su cámara. Ahora yo quiero que tú mires directamente a la cámara. ¿Lo estás mirando? Lo que tú estás mirando ahí, el reflejo, es el reflejo del Creador. Lo que tú estás viendo, tú reflejas la imagen de Dios. Porque Él puso esta imagen en ti. Entre todos los elementos de la creación, en ti, Él puso su imagen. Tú reflejas el carácter del eterno, infinito, omnipotente. No somos iguales que Él, pero cargamos, somos portadores de su imagen. Y tenemos demasiado valor. Estamos por sobre todo el resto de la creación. No te olvides de eso. La Biblia nos dice eso. La Biblia nos cuenta del valor que tenemos y del alto precio que Dios estuvo dispuesto a pagar, del gran amor que quiso compartir contigo, porque tú importas, porque tú cargas la imagen de Dios. Amén. Y Dios nos puso como humanidad sobre todo el resto de la creación. Nos dio habilidades que no tenemos, el resto de la creación no tiene. A nosotros nos dio la habilidad de pensar y razonar. Hermano, déjame contarte algo. Tú piensas. A veces no piensas. A veces yo tampoco pienso. Pero te cuento, tú piensas, tú tienes esta habilidad de pensar y de razonar. Y ningún otro elemento de la creación tiene.
¿Acaso ustedes ya vieron? No sé, toda la creación es importante, tiene habilidades, sí, pero ¿ya vieron las gallinas considerando, ponderando el sentido de la vida? ¿No? ¿Acaso no va un gallinero y las gallinas están, ay, mi vida es tan fútil? Yo como, pongo huevos, como, pongo huevos. Y aparte está este gallo abusador, machista, opresor sobre mí. El único que nos oprime a todas, nos viola a todas. Quiero libertad de ese sistema capitalista. No, las gallinas no hacen eso, ¿no? Porque ellos no pueden pensar ni razonar. ¿O acaso uno que tiene un perrito de raza? ¿Alguien tiene un perrito caro? De esos que cuestan sobre 200 lucas. ¿Qué es lo que uno quiere cuando uno tiene estos perritos que dan trabajo, ¿no? El veterinario sale caro, no pueden comer cualquier comida, tiene que ser Purina Dog Chow. Uno quiere tener cachorros para venderlos, ¿no? Siempre busca un perrito de la misma raza para venderlo. El otro, a mí no me gustan mucho los animales, ¿no? Ni mi esposa tampoco, pero ahí uno tiene niños pequeños, los niños comienzan, ah, que era un animal. Y mi esposa dice, ay, a mí me gustan los bulldogs, los encuentro bonitos. Uno de esos consideraría para tener. Y miramos por internet y vi que costaba 600,000 pesos. Y dije, no, olvídese. 600,000 pesos para más encima tener que darle baño y limpiar sus necesidades, no. Déjalo, así nomás. Estamos bien. Entonces uno va a llevar el perrito, ¿no? Eso nos lleva a nuestro segundo punto, ¿no? Nosotros tenemos la capacidad de experimentar emociones profundas. Entonces yo tengo un perrito y yo quiero tener cachorros para vender, ¿no? Porque me dan lucas. Entonces yo le voy a llevar a emparejarse con, yo vi que otra persona tiene un perrito de la misma raza. Él dice, no, me está obligando a casar en contra de mi voluntad. No quiero tener hijos con él. No me gusta su personalidad. No, ellos no experimentan emociones profundas. Tienen sí reacciones emocionales, pero no experimentan emociones profundas. La humanidad tiene la capacidad de pensar y razonar, de experimentar emociones profundas, que son características que Dios tiene y Él nos las dio y nos dio el resto de la creación. Y tenemos también la habilidad de crear. Los animales también pueden crear algunas cosas, ¿cierto? Los castores crean represas, las hormigas crean túneles subterráneos, los hormigueros, los pájaros crean nidos. Pero solamente pueden crear un tipo, no son creativos, ¿no? O alguien ya vio un pajarito hoy, ¿no? Esta camada salió muy grande, voy a hacer un nido de 2 pisos, voy a innovar. No. O la hormiga dijeron, no, estamos cansados de vivir bajo la tierra, queremos ascender, ahora vamos a vivir en los árboles. No, pero nosotros, la humanidad, somos creativos, tenemos la capacidad de crear también, que Dios tiene y compartió con nosotros. Y Dios nos puso como mayordomos, nos puso por sobre toda la creación para cuidar. Y tenemos esta habilidad. Mira, yo puedo crear. Yo les voy a mostrar mi creación. Ahí está, mira qué bonito. Yo puedo hacerlo. Y por más que uno puede decir, ay, dibujo de kindergarten. Pero ningún otro elemento puede ser. Yo puedo agarrar el lápiz de papel, imaginar y hacer este dibujo. Yo tengo esta habilidad que el Señor me dio y Él me puso como mayordomo sobre toda su creación. Y Génesis dice que todo lo que Dios creó fue bueno. Amén. Todo lo que Dios creó es bueno. Yo les quiero mostrar un video ahora. Dura unos 4 minutos. Les voy a compartir aquí. Que habla sobre la creación. Un video muy, muy bueno. Ya.
principio. No había nada. Nada salvo el silencio de una oscuridad infinita. Pero el aliento del Creador vibró contra la faz del vacío, susurrando: hágase la luz. Y la luz se hizo. Y era buena. El primer día. Y luego la luz informe empezó a adquirir sustancia y forma. El segundo día. Y nació nuestro mundo, nuestro hermoso y frágil hogar. Y una luz grande y cálida nutrió sus días. Y una luz menor gobernó las noches. Y fue la tarde y la mañana. Otro día. Y las aguas del mundo se agruparon. Y en medio de ellas emergió tierra seca. Otro día pasó. Y la tierra se llenó de todo lo que crece. Un espeso manto verde se extendió por toda la creación. Y las aguas también se llenaron de vida. Grandes criaturas de las profundidades que ya no están. Vastas multitudes de peces, algunos de los cuales quizá aún naden bajo estos mares. Y pronto, el cielo quedó repleto de aves. Y fue la tarde y la mañana, el quinto día. Ahora el mundo entero estaba lleno de seres vivos. Todo lo que repta, todo lo que se arrastra y todas las bestias que caminan sobre la tierra. Y era bueno, todo era bueno. Había luz, aire, agua y tierra, todo limpio e intacto. Había plantas, peces, aves y bestias, cada uno según su género, todos formando parte de un todo aún mayor, todos en su lugar y todo en equilibrio. Era el paraíso, la joya en la palma de la mano del Creador. Entonces el Creador hizo al hombre y junto a él a la mujer, padre y madre de todos nosotros, y les dio a elegir: caer en la tentación de las tinieblas o aferrarse a la bendición de la luz. Pero comieron del fruto prohibido. Su inocencia se extinguió y a lo largo de las 10 generaciones desde Adán, el pecado ha anidado en nuestro interior. Hermano contra hermano, nación contra nación, el hombre contra la creación. Nos hemos matado unos a otros. Hemos destrozado el mundo, nosotros lo hemos hecho. El hombre lo ha hecho. Todo lo que era hermoso, todo lo que era bueno, lo hemos hecho pedazos. ¿Qué le ha pasado a la creación de Dios? Nosotros terminamos hace un ratito diciendo que Dios creó, no nos hizo su imagen, nos dio habilidades que no dio a ningún otro elemento de la creación. ¿Qué le pasó? Yo dije, todo lo que Dios creó es bueno, amén. Y todos me hicieron cara de amén. ¿Qué pasa con la muerte? ¿La muerte es buena? ¿Qué pasa con las enfermedades? Estamos viviendo un tiempo de una enfermedad que ha ya arrebatado la vida de muchas personas. No estoy al tanto de cuántos a nivel mundial han muerto, pero tengo entendido que está cerca de casi del 1.000.000 de personas. ¿Qué pasa con la enfermedad? ¿Es buena? ¿Y con el hambre, el sufrimiento, el dolor? ¿Eso es bueno? ¿Vino de Dios? Dios no es el creador de todas las cosas. ¿Qué es lo que sucedió entonces? El pecado entró al mundo. Dios dio una decisión al hombre. Y le dijo, yo les dejo mi creación. Yo les dejo todo lo que yo hice. Cuídalo. Nos agarró, imagínate, ¿te acuerdas el dibujito? Agarró, nos entregó el dibujito. Toma, es tuyo. Cuídalo.
¿Y qué hicimos nosotros? Lo destruimos. Quizás usted se pregunta, yo siempre me preguntaba, no, pero bueno, pero ya, si Dios no quería compartir nuestro amor con nosotros, ¿por qué puso la porquería del árbol? Porque todo el mundo quizás ya se preguntó eso. ¿Para qué el árbol entonces? No hubiese puesto el árbol fin. Estábamos felices comiendo perdices, ¿no? La mujer no tendría dolor, no estábamos trabajando, agarrábamos la fruta ahí del árbol, no iba a haber enfermedad, no iba a haber COVID, nada, íbamos a estar bien. Pero piensen algo conmigo, hermano. Imagina el día de su boda, los que están solteros y tienen esperanza. O los que ya están casados, recuerda el día de su boda. Un día feliz. Imagina que está ahí tu amado, tu amada, delante en el altar hermoso, este día que te preparaste tanto, que soñaste. Llega delante de la persona, y el oficiante, el pastor, pregunta, fulano, ¿acepta a fulana como tu legítima esposa? Y ella va y dice, bueno, no me queda otra. ¿Qué? ¿Te gustaría casarte así? ¿Seguirías adelante con la ceremonia? Así, si no le quedaba otra. Bueno, me casé con él, lo que había. No había nada mejor. No me quedaba otra. Sería algo malo, ¿cierto? No sería realmente amor. ¿Y qué si Dios no hubiese puesto este árbol en el jardín? Y nosotros tuviéramos que servirlo porque teníamos que servirle. Porque no nos quedaba otra. ¿Cómo sería? El árbol en el jardín representaba, ¿no? El hombre. Tú puedes elegir por ti mismo lo bueno y lo malo, o puedes confiar en mí, que yo te digo lo que es bueno y lo que es malo, y obedecerme. Pero nosotros desafortunadamente elegimos el mal. Elegimos desobedecer. Pecamos. Y este fue el día más triste de la historia de la humanidad. El pecado entró al mundo y destruyó la creación de Dios. El hombre todavía puede pensar y razonar, pero ahora piensa y maquina el mal. El hombre todavía puede reflejar, sentir emociones, pero ahora siente odio, rancor, envidia. El hombre todavía puede crea guerras, armas, maquinaciones. La creación se destruyó y cayó con el hombre. Ahora piensen conmigo. Este dibujo, esta creación. Ahora, ¿para qué sirve? Para nada, ¿cierto? ¿Qué harías tú con un dibujo malo? Ya no sirve. Se echó a perder. Botarlo, ¿cierto? ¿Y si Dios agarrara este dibujo, su creación, que el hombre la echó a perder, la botara y hiciera otra? ¿Cómo fue a Dios, al mundo, a hacer el mundo? ¿Fue difícil? No, ¿cierto? Él creó con su palabra. Él podía haber hecho que se destruya este mundo. Apocalipsis. Ahora que se haga un otro mejor. Él podía haber hecho otro. No lo hizo. ¿Por qué? Porque él prefirió recoger los pedazos. Porque él es misericordioso. Y eso es parte de su carácter. Y él recogió los pedazos. Y uno a uno le fue poniendo en su lugar. Paso a paso. Pacto después de pacto. Alianza tras alianza. Y esa es la historia de la Biblia. Es la historia de la redención. De cómo Dios agarró los pedazos y los empezó a poner en su lugar. Toda nuestra historia, toda la historia de la humanidad se apoya, descansa
sobre Génesis del 1 al 3. La manera asombrosamente maravillosa como Dios creó este mundo. Los efectos desastrosos de la caída. Y su promesa de redención. ¿Sabe algo que es tan hermoso de la caída? El hombre pecó, ¿no? Se escondió en el jardín. ¿Y qué es lo que hizo el hombre? ¿Cómo se tapó? Hojas de higuera. ¿Alguien ya agarró hojas de higuera en la mano? ¿No? ¿Qué pasa con la higuera? ¿Alguien sabe qué pasa cuando uno hace un tajo en un tronco de una higuera? Esta es la savia que sale de la higuera. Ella quema, ¿cierto? Ella, bueno, no quema literalmente, pero irrita la piel, produce una urticaria muy fuerte. Y el hombre se fue a tapar con hojas de higuera. Tapó su vergüenza. Y llegó Dios y Adán, ¿dónde estás? Él sabía dónde estaba Adán, ¿no? Ay, perdón, chuta, estoy aquí. Es que estaba desnudo. ¿Y quién te hizo saber que él estaba desnudo? Ahí comienza, ¿no? La mujer que me diste. Y la mujer fue la serpiente que creaste. ¿Y qué es lo que hace Dios? Los castiga un poco, ¿no? No les voy a hablar un mes para que sufran. Inmediatamente después de la caída vino la promesa de redención. Hermano, ¿cuándo vino la promesa de redención? Inmediatamente después de la caída. No pasó un año, no pasó un día, fue inmediatamente. Cuando termina de hablar, Adán culpa a Eva, Eva culpa a la serpiente, y él va y dice a la serpiente, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás el talón. Inmediatamente después que el hombre pecó, Dios miró a la serpiente y prometió, un día va a nacer de la mujer alguien que va a aplastar la cabeza de la serpiente y destruir el poder del pecado que entró en el mundo a través de este hecho. ¿Y qué es lo que Dios hizo? Bueno, dio las consecuencias, ¿no? La serpiente iba a arrastrarse, la mujer iba a tener luz, va a dar a luz con dolor. Dice que su deseo sería para su marido, el hombre iba a tener que trabajar de la tierra, bueno, a veces uno entiende que trabajo es una maldición, no es un trabajo, él ya trabajaba antes, pero ahora la tierra iba a producir abrojos, espinos, y va a ser más difícil, ¿no? Y los expulsa del huerto. ¿Pero qué hace antes de expulsarlo del huerto? Le hace ropas, ¿cierto? Ellos se taparon con hojas. ¿Y de qué eran las hojas? La ropa que Dios le hace. Pieles de animales. ¿Y qué eso nos muestra? Un animal inocente murió para cubrir la vergüenza del pecado. ¡Wow! ¿Y eso está cuando? Inmediatamente después de la caída. Él promete que va a venir un redentor y un inocente muere para cubrir la vergüenza del pecado. Ese redentor ahí ya era una señal del redentor. Inmediatamente después de la caída vino la promesa de redención. Y todo el restante de los hechos bíblicos hablan de este proceso de redención. Me gustaría hacer un pequeño momento aquí de orar dando gracias al Señor por su misericordia y por su fidelidad. Padre amado, muchas gracias. Porque tú eres un Dios misericordioso y sin tu misericordia, este mundo ya no existiría. Padre, sin tu misericordia, nosotros ya no existiríamos. Ya hubiéramos sido consumidos. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Padre, por tu perdón. Gracias por la promesa de redención de la cual somos parte, somos partícipes, disfrutamos y vivimos de las consecuencias de las bendiciones de ella. Gracias porque ese eres tú,
un Dios bondadoso y misericordioso. Amén. Nosotros deberíamos pensar que de ahí en adelante, ¿no? Los descendientes de Adán deberían vivir una vida de gratitud a Dios por su misericordia y su bondad. Pero los siguientes capítulos de Génesis muestran que no. Pronto el hombre se olvidó de Dios y de sus promesas y siguió viviendo una vida cada vez más y más impía, a punto de que Génesis capítulo 6 nos cuenta la historia del diluvio. Y nos muestra que la maldad era tanta que Dios pensó en destruir el mundo. Fue como un reboot, ¿no? Como un reset del mundo, una recreación. Y lo mismo sucedió. La bondad de Dios, su misericordia con Noé y su familia, y los descendientes de Noé pronto se olvidaron de Dios. Y Génesis del 6 al 12 cuentan la historia de los descendientes de Noé. Vemos que luego, después del diluvio, vino la Torre de Babel, una historia sobre la rebelión. Se menciona un hombre muy rebelde llamado Nimrod. De hecho, Nimrod es de un verbo hebreo que significa rebelarse. Y un día Dios llama a un hombre, por nombre Abraham. Y Dios lo llamó y le dijo, ¿no? Abraham, sale de tu tierra, de la casa de tu padre, y anda a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¡Wow! ¡Qué promesa poderosa!, ¿no? Ahora le pregunto, ¿qué tenía Abraham de especial que Dios lo escogió, que Dios lo llamó? ¿Alguien me puede decir? O escribir ahí en el chat. ¿Qué tenía Abraham de especial? Su fe. Ah, Abraham, el padre de la fe, ¿no? ¿Será que era la fe de Abraham? Les voy a contar, anote la revelación. ¿Sabe qué tenía Abraham de especial que Dios lo escogió? Nada. No tenía nada de especial. Abraham era, hablando en buen chileno, un pelagato cualquiera. Abraham venía de Ur de los Caldeos, venía de una región de Babilonia, era esa región que hablaba de la rebeldía, ¿no? De la rebelión. Probablemente era un hombre que adoraba a otros dioses como la gente de su ciudad. Quizás entre sus muchos dioses también estaba Jehová, estaba Elohim, como llamaban en Génesis, no Jehová, el nombre que él revela después, perdón. Pero aún estaba el Dios Altísimo, ¿no? Aún estaba Elohim. Y Dios un día lo llamó y lo escogió simplemente por escogerle, por su soberanía. Porque Abraham no tenía nada de especial. Abraham era viejo, su mujer era estéril, era de Ur de los Caldeos, pero vivía en Aram, no tenía nada de especial. Pero Dios lo llamó y él obedeció. ¿Sabes qué? Mira, te cuento que fe, así como fe, Abraham no tenía mucho. Porque sí, él obedeció, ¿no? Fue a la tierra de Canaán y hubo una hambruna. ¿Y qué hace Abraham? Se arrancó a Egipto. Llega a Egipto y tiene miedo de que le iban a tomar Sara porque era muy hermosa. Bueno, era muy hermosa, pero también era vieja, ¿no? Y miente, dice, no, es mi hermana. Debería ser muy bonita porque para que le quisieran tomar siendo vieja. Es una broma ya. Miente, dice que era su hermana. Después vuelve a Canaán. ¿Y qué pasa? Lo hace de nuevo. Lo mismo, miente que era su hermana. Se impacientan por la promesa de Dios. Y Sara tiene la brillante de echémosle una manito a Dios. A lo mejor Dios no quiso decir que va a ser hijo mío. Puede ser hijo de la esclava. Y va a ser como si fuera mío. Era una costumbre común de sus días. Vemos que lo mismo hace Jacob con las siervas de sus esposas, ¿no? Lea y Raquel tenían siervas y Jacob se acuesta con las siervas y tienen hijos. Y los hijos de las siervas eran como si fueran hijos de Jacob. De las mujeres de Jacob, ¿no?
Era una costumbre común. Abraham aceptó. Tenían muchas cuestiones, muchas dificultades, muchas debilidades de carácter de Abraham. ¿Qué tenía de especial? Nada. Pero ¿sabe qué hizo Abraham? Él escuchó y obedeció sin tener ninguna señal. Y eso yo encuentro tan especial en la promesa de Abraham, ¿no? En el llamado de Abraham. Porque Dios le llamó y le dijo, ¿acaso dice en Génesis 12, del 1 al 3, Abraham, sale de tu tierra de parentela y anda a la tierra de Canaán? ¿Dice eso? No. Dice, anda a la tierra que te mostraré en el futuro. O sea que Dios mandó que Abraham saliera sin decirle a dónde. Imagínese usted que Dios le diga que salga. ¿A dónde? No, tranquilito por las piedras, te voy a mostrar después. Sale nomás. ¡Qué locura! Él salió y obedeció, agarró sus monos, sus pilchas y se fue. Y Dios le mostró la tierra de Canaán y dijo, tú vas a vivir como extranjero en la tierra, pero tus descendientes van a heredar esta tierra. Y Abraham, ¿qué descendiente? No tengo. Soy viejo, mi mujer ya no tiene ni más la costumbre de las mujeres. Y Dios va y dice, sí, te voy a dar un hijo. Ahora, yo pienso, mira, ¿cómo son los planes de Dios? Dios lo escogió sin que tuviera ninguna calidad, sin que fuera un hombre muy virtuoso, así que digamos, él obedeció y le promete un hijo, ya lo escogió viejo, le promete un hijo y le demora en dar el hijo 25 años. Mira las ocurrencias que tiene Dios. Además de llamarlo viejo, lo hace esperar 25 años para entregarle la promesa. Pero cumplió su promesa. No, Abraham trató de acortar la promesa, no le fue mal. Y le cumplió la promesa. Y la Biblia registra el cumplimiento de cada una de las promesas que Dios hizo a Abraham. Yo me recuerdo unos años atrás, ¿no? Cuando yo salí de Pichilemu y vine aquí a la Araucanía, Dios me dio muchas promesas, ¿no? Me habló muchas cosas. Las estoy esperando todavía, ¿no? Aún no se han cumplido. Y un día me invitaron a predicar en una iglesia, y era una iglesia hermosa aquí en Temuco. Bonita la iglesia, ¿no? Las paredes eran adornadas así con banderas, con cosas doradas, bordadas. Tenía arriba aire acondicionado y abajo tenía estufas así para invierno y para el verano. Los bancos hermosos, las sillas así como lujosas. Una iglesia muy bonita. Y era un culto de jóvenes, ¿no? Y yo estaba así, entré y quería mirarlo. ¡Wow! ¡Qué lugar bacán, bonito! Y pensé, Señor, tú nos me prometiste tantas cosas. ¿Cuándo voy a tener un lugar así para poder hacer las cosas que tú me prometiste, ¿no? Pensé solamente, ¿no? Ni dije nada. Mi esposa estaba conmigo, no le dije nada. Y el Señor habla a mi corazón. ¿Cuánto tiempo Abraham esperó por Isaac? Y yo dije, chuta, 25 años. Mira, cooperé. No quiero tener que esperar 25 años, Señor, tú me llamaste. Bueno, ahí quedé con eso en mi corazón. No prediqué. Yo prediqué sobre activar el Espíritu Santo en nuestras vidas. Terminó el culto, la persona que me invitó dice muchas gracias, me llamó ahí adelante. Voy a pedir a nuestra hermana Priscila que ore por Tulio y su esposa. Nunca descubrí quién era Priscila, si era líder de jóvenes, si era esposa de pastor, si era alguien ahí. No llamó a la Priscila, era alguien así importante. Ella va a orar y ella me mira así. Dice, mira, el Señor me dijo que en tu corazón tú te estás preguntando por un lugar. Y Él me dice que tú estés tranquilo, porque en el tiempo cierto Él te va a dar y el lugar ya está listo. No vas a tener que hacer nada porque está listo. Yo quedé así como, ¡ah! ¡Qué Dios chismoso! Le contó mis cuestionamientos a la mujer, a la Priscila. Todavía no se ha cumplido esa promesa, todavía lo estoy esperando. Pero yo sé que el Señor es fiel y Él cumple. Y lo que a nosotros nos toca, nosotros tenemos que obedecer sin ver. Porque la palabra nos dice que fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Abraham nos pidió señales para moverse, él se movió. Y algo interesante de la promesa de Abraham es la última parte, la última línea, porque él dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
Ahí ya está hablando también del advenimiento del Mesías, de que a través del Mesías todos serían bendecidos. No era solamente Abraham y su descendiente, dice, a través de ti, Abraham, un descendiente tuyo va a venir y va a bendecir a todas las familias de la tierra. ¿Qué sucedió de ahí? Bueno, estamos avanzando bien rápido, ¿no? No tenemos mucho tiempo. Conocen también la historia, ¿no? De ahí Abraham tuvo Isaac, Isaac tuvo a Jacob y Esaú, los gemelos, tuvo el problema entre ellos, Jacob tuvo los 12 hijos, terminaron viviendo en Egipto por intermedio de José y terminaron siendo esclavos en Egipto. Si quieren conocer más esa historia, vean la teleserie brasileña, Los 10 Mandamientos. Es buena, muy larga, así, como 180 capítulos. Las 10 plagas no terminan nunca, son como 100 capítulos de las plagas. Pero conocen toda esa historia, ¿no? Pero a lo que quiero llegar, al próximo paso que Dios dio con ellos, ¿no? Hizo una promesa con Abraham, hizo la promesa ahí en el Edén del Redentor, después hizo la promesa a Abraham. Y a través de Moisés, cuando los liberó de Egipto, hizo un nuevo pacto con ellos, que nosotros llamamos el pacto de la ley. ¿Y de qué se trata este pacto? Es algo muy especial. Piensen conmigo, hermanos. Si yo, hoy día, me mudo a China, porque ahora, ¿no? Hay coronavirus en todo el mundo, menos en China ahora. Comenzó allá, pero está en todo lugar, menos allá. Parece que ahora es el lugar más seguro del mundo. Si yo me mudo a China, de aquí a 430 años, mis descendientes se van a parecer más a mí o más a los chinos, culturalmente hablando, ¿no? A los chinos, obviamente, ¿no? ¿Qué creen ustedes, hermanos queridos? Que el pueblo de Israel, cuando Dios los liberó en el Éxodo, ¿se parecía más a Abraham, Isaac y a Jacob o a los egipcios? A los egipcios. Ellos estaban impregnados con las costumbres abominables de los egipcios. Y Dios tenía que revelarse a ellos. Dios quería hacerles un pueblo diferente. Y lo hizo a través de la ley. Lo llevó a través del medio del desierto. Y en el medio del desierto se reveló a ellos. Y le dijo, yo les quiero hacer una nación santa. Y a través de ustedes bendecir a todos los pueblos de la tierra. ¡Wow! ¡Qué plan bendecido! Hay una otra historia que yo conozco, ¿no? De una misionera que se llamaba Rebeca. Ella también es americana. Y Rebeca cuenta de que ella tenía 8 hermanos. Bastantes hermanos, ¿no? Y algo muy interesante que ella cuenta es que cuando la mamá tenía que hacer compras, ir al supermercado, ¿sabe qué hacía la mamá? Llevaba a todos sus hijos al supermercado. Ahora dígame, hermano, usted, ¿cómo imagina esta escena? Una mamá con 8 niños en el supermercado. Así el caos, ¿no? Peor que el estallido social. Desorden por todas partes, niños gritando, agarrando los chocolates por el pasillo, sacándose las mechas. Pero Rebeca cuenta que era muy diferente. Su mamá tenía algunas leyes, algunas reglas del supermercado. Cuando iba al supermercado, los niños tenían que ir detrás de ella en fila, del más chico al más grande. No podían salir de la línea, no podían agarrar las compras y no podían hacer desorden. Ahora imagínese que usted va al supermercado y ve una mamá con un carro lleno, porque hay muchas bocas, ¿no? Especialmente niños, ahora en la cuarentena, todo el día en la casa me piden comida todo el día. La compra del mes se la comen en la primera semana. Un carro lleno de mercadería y 7 niños y niñas detrás de ella en fila del más chico al más grande sin hacer desorden. ¿Qué impresión te daría? ¡Wow! Sí, como Super Nanny, ¿no? Algo así. Cuéntame. Y Rebeca cuenta que justamente eso es lo que pasaba. La gente se acercaba a su mamá y decía, por favor, cuéntame, ¿cómo lo haces? Yo quiero saber, dame la fórmula mágica. Necesito saber qué es lo que tú haces. Mira qué interesante. El comportamiento de los niños apuntaba al carácter de
la mamá. Y ese era el plan de Dios. Él quería que el comportamiento de Israel como nación apuntara a él, a su carácter como Dios, y que ellos, viéndole a él como Dios, se quisieran ser como ellos, se acercaron a ellos. Yo quiero tener el Dios de ustedes, yo quiero ser como ustedes. Y este fue el propósito principal del pacto de la ley. Habían muchas reglas, pero ¿por qué? Era un pueblo desordenado. Muchas veces la gente me pregunta, ay, qué fome que leer Levítico, Deuteronomio, ese montón de leyes, pero tenían un propósito, ¿no? Nosotros no podemos trasladar las leyes del Levítico al siglo XX y comparar con nuestras leyes, con la Constitución de Chile, con el Código Civil. No hace el menor sentido. Nosotros tenemos que agarrar las leyes del Levítico y comparar con las leyes de las naciones vecinas y entender el propósito de por qué Dios dio a cada uno de ellos. Ellos vivieron en el desierto en carpas. Y no sé si uno piensa en eso, pero hoy en día, cuando yo, no sé, voy al baño, yo me lavo las manos, ¿cierto? Porque en nuestras casas hay lavamanos. Hay llaves, yo voy a decir, sale agua, me seco con una toalla. En ese tiempo no había eso. Entonces tenían que haber reglas para cuando uno hace algo, lávese las manos. Muchas leyes mandan, lávese las manos, lávese la ropa. No había lavadora, ni centrífuga, ni secadora. Entonces decía, lávese la ropa. Imagínense, ¿no? Hay muchas leyes que hablan sobre el cuidado de la higiene genital, por ejemplo. Imagínense, en ese tiempo no había toallitas higiénicas. Entonces, cuando la mujer estaba con su periodo, se sentaba, naturalmente, ¿qué pasaba? Se ensuciaba el lugar donde ella sentó. Entonces decía, si hay una mujer que está en sus días, está inmunda, y uno lee esa palabra inmunda y piensa, está diciendo que es cochina, ley opresora. No, está diciendo, lávese. Si la mujer se sentó en una silla, el que se sienta en esta silla también se lave. Era higiene. Ahí dice, ay, ¿por qué no pueden comer un chancho? Imagínense un chancho 2000 años atrás en el medio del desierto. No es un animal limpio el chancho, ¿cierto? Y hasta hoy en día, es una carne fuerte, una carne que no se puede comer cuando uno tiene infecciones de piel o cosas así. Te dice, no coma chancho porque es una carne que hace mal. Entonces tenía un propósito en cada una de las cosas, ¿no? Y la ley dice, no coma buitre, no coma lechuza, no coma ratón. Oh, pues obvio, ¿no? No coma murciélago, ¿viste? Si los chinos hubiesen leído la ley de Levítico, no hubiese este coronavirus en el mundo, porque la ley manda no comer murciélago. Entonces las leyes eran para crear un pueblo diferente. Y muchas de sus leyes eran de preocupación. Hay una ley que dice de que cuando alguien quiera hacer el número 2, ellos tenían una estaca, amarraban una estaca en su cintura, tenían que salir del campamento, cavar con su estaca y taparlo. Mira, el libro de Números dice que eran 600,000 hombres en un campamento. Imagina 600,000 hombres haciendo el número 2 sin enterrarlo y taparlo. Sería algo terriblemente insalubre, ¿no? Las leyes eran prácticas, querían crear un pueblo santo. Y había 3 elementos principales, había muchas leyes, ¿no? Muchos mandamientos. Y los 10 mandamientos los resumen. Los 4 primeros mandamientos, ¿no? No tendrás dioses ajenos, no harás imágenes de escultura, no tomarás el nombre de Dios en vano y guarda el Shabbat, se refieren al relacionamiento horizontal, vertical del hombre con Dios. Y los 6 últimos mandamientos, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. El primero era honra a tu padre y a tu madre, perdón. Entonces, esos 6 mandamientos tienen que ver con el relacionamiento horizontal del hombre con su semejante. Entonces, como un resumen de todas las leyes, ¿no? Y eran leyes de justicia, eran leyes para que ellos vivieran bien. Y habían 3 elementos muy importantes en la ley. Uno de ellos era el tabernáculo. El tabernáculo nada más era que una carpa muy especial donde habitaba la presencia de Dios. El libro de Éxodo nos da detalles. Dios les dijo con cuántos centímetros, con cuál material tenían que hacer. Ellos hicieron tal cual como Dios los dijo. Y la presencia de Dios, la Shekinah de Dios, la gloria de Dios visible, habitó en el tabernáculo. Mira,
Ellos vivían en carpas y Dios dijo, yo quiero habitar en medio de ustedes en una carpa. ¿A qué te suena eso? El Dios habitando en algo como ellos. ¿No suena también al Mesías, a la promesa del Redentor? Yo voy a habitar de la misma manera que ustedes habitan. Estaba el tabernáculo, que era la presencia de Dios habitando en medio del hombre desde la caída. Era la primera vez que la presencia de Dios habitaba en medio del hombre. Estaba el sacerdocio. El sacerdocio eran como mediadores entre el hombre y Dios. Y no podían acercarse directamente a las cosas sagradas o la presencia de Dios. Entonces hacían por intermedio de un sacerdote. Y por último, era el sistema sacrificial. ¿De qué se trataba el sistema sacrificial? Y yo creo que eso es muy importante. Dios sabía que ellos no iban a guardar todas las leyes y todos los mandamientos. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Proporcionó un medio para el cual ellos pudiesen recibir el perdón de pecados. Pero piense conmigo, ¿cuál era la profesión de ellos? Ellos eran pastores. Y los pastores viven de sus ovejas, o sus cabras, o su ganado, de sus animales. Entonces, cuando alguien pecaba, tenía que ir allá, agarrar una de sus ovejitas y llevarla al sacerdote, matarle. La misma persona que pecó mataba, ¿no? Ponía las manos, era como si el inocente, el animal perfecto, puro, manso, recibía sus pecados, mataba y la persona era perdonada. Ahora, vea conmigo. Ellos vivían de sus animales. Entonces, el ser perdonado, el pecar mucho, ¿qué es lo que significaba? Significaba pérdida económica. Dios quería a través del sistema sacrificial enseñarlos que el pecado empobrece, que el pecado tiene un costo. Si hay perdón, Dios proveyó este camino de perdón, pero tiene un costo. Aquellos que pecasen mucho iban a empobrecer. Y la ley también los amparaba. Aquellos que no tenían dinero para una oveja podían usar una tórtola, un palomino. Y aquellos que no tenían dinero ni para una tórtola podían agarrar un montoncito de harina con aceite. La ley amparaba a cada uno de ellos para que ellos pudiesen ser perdonados. Hijito, anda con la mamá, por favor. Para allá. El sistema sacrificial los enseñaba que el pecado tiene un costo. Si hay perdón, quería hacerlo diferente y sabía que no iban a poder, entonces abrió este camino, pero tiene un costo. Hermano, usted sabe que el pecado tiene un costo. Dios perdona nuestros pecados, pero hay un costo. ¿Y cuál fue este costo? La sangre del Redentor derramada. A veces nosotros pensamos que es gratis. No, no fue gratis. No lo pagué yo, pero no fue gratis. Tuvo un precio muy alto. En ese pacto de la ley, Dios prometió bendecirlos y perdonar sus pecados, siempre cuando ellos obedecieran y ofrecieran sacrificios por sus pecados. Fue un pacto, y como todo pacto tiene dos lados, ¿cierto? Así, te doy la mano, yo te prometo hacer eso, yo prometo hacer eso, ¿verdad? Así, y ellos aceptaron. Y mientras ellos obedecieron, ellos fueron prosperados. Mientras ellos obedecieron, ellos poseyeron la tierra, tuvieron salud, victoria sobre sus enemigos. Y mientras ellos desobedecieron, enfrentaron la enfermedad, pobreza, pérdida de su tierra y ser derrotados por sus enemigos. La ley les reveló el carácter de Dios. Y la ley los enseñó el costo del pecado. Y la ley fue diseñada para mostrarle que no iba a durar por siempre. No había corderos en el mundo suficiente para cubrir todos sus pecados. Y lo debería hacer clamar: Jesús, Señor, mándanos el Redentor. Porque los corderos no son suficientes. Fue diseñada para ser temporal.
Nosotros conocemos también la historia, ¿no? Vagaron algunos años en el desierto. Finalmente el libro de Josué nos cuenta que ellos llegaron a poseer la tierra prometida. Y el libro de Josué muestra la victoria que ellos tuvieron sobre cada uno de sus enemigos. Estoy viendo aquí si consigo. Tenía un mapa, pero no se está abriendo. En el libro de Josué muestra que Dios es fiel y cumplió cada una de sus promesas. Ellos derrotaron cada uno de sus enemigos y repartieron la tierra tal como el Señor los dijo que haría. Pero algo interesante que uno no sabe. Josué y su generación derrotaron a los reyes. Y todos los reyes fueron derrotados. Pero quedó el pueblo en la tierra. Y Dios dijo, ahora ustedes tienen la tierra, está dividida, tomen posesión de ella. Y el libro de Jueces nos cuenta que ellos no lo hicieron, sino que prefirieron dejar la gente como tributario ahí. La gente quedaba ahí, pagaba un tributo. Mejor no me molesto, yo no le molesto. Y el libro de Jueces dice que esos fueron como azotes sobre sus espaldas. Ellos terminaron adorando a los dioses de estas naciones, terminaron equivocándose y abandonando al Señor. El libro de Jueces es un libro muy triste. El libro de Jueces nos muestra lo que nosotros llamamos el ciclo del pecado. Este ciclo se repite varias veces. Israel cae en pecado, luego Dios levanta un opresor y ellos son esclavizados. Ellos claman al Señor, Dios levanta un juez, el juez libera a Israel. Una vez que libera a Israel, ellos vuelven a caer en pecado. Y después ellos claman al Señor, Dios elige un juez, ellos son liberados, vuelven a apartarse de Dios, y este ciclo se repite 7 veces en el libro de Jueces. Y el libro de Jueces también es una muestra de la dureza de corazón humano y de la situación terrible que ellos vivieron. Los últimos 4 capítulos del libro muestran una historia terrible que ellos vivieron de idolatría, una guerra civil, de inmoralidad. Pero el libro de Ruth nos muestra también que hubieron personas que permanecieron fieles al Señor, practicando la misericordia, creyendo en la provisión de Dios. Y el libro de Samuel nos muestra que ellos pidieron un rey. Descargué un mapa, pero no se está abriendo. El libro de Samuel nos muestra que ellos pidieron un rey. Ellos quisieron tener un rey como tenían todas las demás naciones. Y justamente con esas palabras dijeron, Samuel, danos un rey como lo tienen todas las demás naciones. No quisieron que Dios fuera su rey, sino que pidieron un rey. Y Dios levantó, el primer rey fue Saúl, que no fue un rey muy bueno, fue un rey que guió según su propio corazón. El segundo rey fue David y el tercer rey fue Salomón. Cada uno de ellos se relacionó con Dios de diferente manera. Y el plan de Dios era que el rey fuera una persona que buscara a él, que revelara el corazón de Dios al pueblo, fuera como un guía. En la Biblia hebrea, los reyes están dentro de la clase de los profetas, ¿no? De la categoría del libro de los profetas, porque son considerados voceros de Dios en la tierra. Y con David, Dios hizo un pacto, un nuevo pacto, un nuevo paso del plan de redención.
Dios dijo a David, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Tu reino será estable eternamente. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Le estaba diciendo, David, uno de tus descendientes va a ser el redentor que va a establecer el reino de Dios en esta tierra. Un reino que va a tener principio, pero no va a tener jamás fin. Y algo que muchos de nosotros no sabemos que es muy importante. Es que el reino de Israel se dividió. Y muchas personas no saben de eso. Aquí hay un mapa del reino dividido. Después de la muerte de Salomón, el reino fue dividido en dos. Aquí tenemos en azul, la parte norte fue llamado como el reino de Israel y su capital era la ciudad de Samaria. Y el reino del sur fue llamado el reino de Judá y su capital era Jerusalén. El libro de los Segunda de Reyes, bueno, Primera y Segunda de Reyes nos cuenta eso también, Segunda de Crónicas. Esa división del reino. Algunas veces ambas naciones fueron aliadas, otras veces fueron enemigos. El reino del norte tuvo 19 reyes, todos malos. Ninguno de ellos buscó a Dios ni obedeció sus mandamientos. Y fue destruido completamente por la nación de Asiria. El reino del sur de Judá tuvo 20 reyes y una reina. 9 buenos y los demás malos. ¿Qué significa un rey bueno? ¿Que él trajo riqueza, prosperidad y economía? No. Significa un rey que buscó a Dios, que obedeció sus leyes, que llevó al pueblo a buscar a Dios. Pero eventualmente también se volvieron muy malos y se apartaron de Dios y terminaron siendo destruidos por Babilonia. Y ese tiempo del reino dividido es el tiempo en que se ubica la mayoría de los profetas. Cuando yo le hablo profeta, ¿qué es lo que usted imagina? Generalmente cuando hablamos de profeta, nosotros imaginamos a alguien así, ¿no? Mira. Un viejito con un palo en la mano gritando por ahí. Así dice el Señor. Bueno, había profetas de todos tipos. Los profetas, ellos anunciaban la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Hubieran profetas pobres, como Amós, que era un granjero. Profetas ricos, como Isaías, que era de la familia real. Hubieran profetas hombres, como gran parte de ellos. Profetas mujeres, como la profetisa Hulda. Hubieran profetas niños, como Samuel. De todos tipos, Dios levantó hombres para mostrar a Israel que volvieran al pacto. Y los profetas mostraron las emociones de Dios. Algunos muestran la ira de Dios, ¿no? Isaías muestra que Dios amaba a Israel como una madre ama al hijo a quien da pecho. Jeremías mostró la importancia del juicio de Dios. Sofonías dijo que Él danza en medio de ti con gozo. Habacuc muestra que Él es soberano sobre todas las dificultades. Cada uno de los profetas muestra las diferentes emociones de Dios. Algunos profetas también profetizaron durante el periodo del exilio. Y preste atención en eso, ya estamos por terminar. Mi tema era muy grande. El reino del norte de Israel, y importante que ustedes sepan eso, las 10 tribus que quedaron en el norte fueron destruidas por Asiria.
Los asirios eran una nación muy mala, muy impía. Y lo que ellos hacían en su política de guerra, ellos esparcían las familias y obligaban a mezclarse con otras naciones. Entonces no es que ellos mataron a cada uno de los del reino del norte, pero al esparcirlos y obligarlos a mezclar con otras personas, a traer gente de otras naciones para vivir en lo que era Israel antes, ellos perdieron su identidad de nación. ¿Entiendes? Se perdieron en medio de las naciones, fueron absorbidos por las demás naciones. Y el pueblo mestizo que surgió de los sobrevivientes del Reino del Norte con otros pueblos, fueron conocidos como samaritanos. Información muy importante. Entonces, ¿quiénes eran samaritanos? Eran semijudíos. Yo suelo decir, no bromear, que los samaritanos eran judíos quiltro. Eran judíos sin pedigrí. El reino de Judá duró algunos años más, pero eventualmente fueron destruidos por Babilonia. ¿Pero qué hicieron los babilónicos? Los llevaron a Babilonia, estuvieron allá 70 años y después ellos volvieron. No volvieron todos, una parte se quedó en Babilonia. Vemos eso, por ejemplo, en el libro de Esther. Algunos judíos se quedaron, otros volvieron. Pero ellos, el reino del sur, que eran las tribus de Judá y Benjamín, no desaparecieron como las del norte. Y sobrevivieron al exilio. Y los libros de Esdras y Nehemías, los libros de Ageo y Zacarías, nos cuentan, y Malaquías también, de este pueblo que retornó del exilio. Y sabe algo muy interesante que el exilio nos muestra. El juicio es parte del carácter de Dios. Dios es misericordioso, amén. Uno ama la misericordia de Dios, ¿no? Pero uno tiene que entender que también Dios es justo. Y cuando es necesario, Él ejerce el juicio. Y yo no quiero que Él ejerce juicio sobre mí, ¿sí? No sé usted. Yo no desearía. Pero el juicio también es parte del carácter de Dios. Ellos pecaron durante tantos años, abandonaron a Dios, adoraron a otros ídolos. Y Él ejerció el juicio. Pero el juicio de Dios siempre apunta a la restauración. Una vez yo escuché eso. De hecho, cuando llegué a Chile en 2009 a hacer mi escuela de estudios bíblicos, y me voló la cabeza. La profesora de Reyes nos dijo, el juicio es la última expresión de la misericordia de Dios. Nosotros leemos en la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Si yo sigo pecando y pecando y pecando, ¿qué es lo que va a pasar? Me muero. Voy a autodestruirme. Entonces, cuando yo estoy pecando, cuando no hay caso de que yo me vuelva a Dios, Él ejerce su juicio. ¿Cómo fue el exilio? El juicio nos provoca dolor, sí, nos destruye, pero nos hace reflexionar, nos hace pensar, y siempre el juicio de Dios va a estar apuntando y pensando en la restauración. Y Dios restauró el pueblo, los llevó al exilio, pero los trajo de vuelta. Y a través de Zorobabel, Esdras, Nehemías, de Ageo, de Malaquías, de Esther, de Zacarías, restauró este pueblo como nación. El juicio también es parte del carácter de Dios. Y me encanta esta frase, el juicio es la expresión última, ¿no? Es la última expresión de la misericordia de Dios. Es el último recurso antes que uno se autodestruya. Pero siempre que Dios ejerce juicio, va a pensar en la restauración. Ahora, el pecado destruye, pero no hay restauración. El diablo destruye a través del pecado, pero Él no está pensando en restaurar. Y así terminamos el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que pasó después? ¿Qué es lo que sucede entre los dos testamentos? Tema de nuestra próxima clase. Así que eso nos dejamos hasta aquí. En el jueves vamos a seguir viendo el periodo intertestamentario, el periodo del Nuevo Testamento y nuestro periodo, ¿no? ¿Qué pasa con nosotros? Porque el plan de redención de Dios aún no fue concluido. Entonces vamos a ver también qué conexión tenemos nosotros con la palabra de Dios. Muchas gracias.
Muchas gracias, Tulio. Gracias por esta clase de verdad. Yo particularmente super ministrado. Muchas gracias mesmo. E nos vemos no próximo miércoles para a continuidade desta classe. Assim que les dejo com a Carolina. Sí. Gracias, Tulio. Siempre es tan lindo poder escucharte. Aprendemos tanto de lo que Dios también te entrega, así que para nosotros es una bendición tenerte acá en el curso con todos los chicos que puedan también disfrutar de este panorama bíblico que es harto. Yo creo que el desafío para el Tulio era grande, pero yo sé que a él le encanta, así que es un desafío, pero es como un desafío rico, porque a él le gusta, él ama la Biblia, él es apasionado por la Biblia, entonces cuando empezamos a pensar en los temas y en los profesores fue el nombre que se nos vino a todo el equipo, no, tiene que estar Tulio acá, así que escucharte dando este tema creo que es muy lindo y tienes autoridad en esto, así que gracias, Tulio, de verdad. Y el miércoles también va a seguir Tulio, así que va a continuar con el tema. Nosotros aquí igual estamos en la casa, vemos 4 personas adultos y estábamos así en silencio escuchando todo, así que estaba muy interesante. Y bueno, chicos, una de las cosas que también quiero comentarles y quiero animarles, hoy nos reunimos con el equipo, estuvimos orando también por ustedes, por algunas peticiones